Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y a continuación vamos a presentar un proyecto demostrando las diferentes irregularidades verticales que se pueden dar en una estructura o en un edificio. Los integrantes del grupo son Daniel Caballero, Douglas Mejía, Eden Cardona, Edmundo Soto, Laura Zelaya, Marini Pacheco y mi persona. Voy a dar una breve introducción sobre lo que son las irregularidades verticales. Primero podemos empezar hablando sobre lo que son las construcciones. Como sabemos, la construcción de una edificación no es algo simple, ni algo que se tenga que llevar a la ligera. Se tienen que seguir normas y también se siguen parámetros. Pero hay casos en los cuales esas normas y esos parámetros no llegan a cumplir con los estándares que puede tener se podría decir un terreno o la zona en la que se está trabajando, o no se toman en cuenta unos factores externos en la edificación que se está haciendo. Y entonces en dos de los pasos importantes que se tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo la construcción de una edificación, que son los que vamos a tratar de explicar en este momento, son el diseño y el análisis estructural. Del análisis estructural y del diseño podemos nosotros de nuestra edificación definir en cuáles de los pisos que se tienen en la edificación, donde se podrían presentar las irregularidades o regularidades verticales, horizontales, de peso, de discontinuidad, entre otras. Como objetivo para este proyecto y la presentación tenemos como general conocer los diferentes tipos de irregularidades verticales que se pueden encontrar en las diferentes estructuras. Como objetivos específicos tenemos definir y explicar en qué consiste cada una de estas. También ejemplificarlas, cómo están representadas dentro de un modelo a escala, una maqueta, y también mostrar ejemplos de irregularidades verticales en lo que es la infraestructura hondureña. Yo les voy a dar una breve reseña histórica. Como sabemos, a lo largo de la edad contemporánea se han ido creando y diseñando varios edificios que a simple vista son de carácter asimétrico. No son edificios comunes en los cuales uno podría sentarse o en todo caso vivir plenamente, sino también porque nosotros estamos ya acostumbrados, como lo podemos decir aquí en el país de Honduras, a ver edificios cuadrados, simétricos, de una sola forma. Entonces, esos edificios que se ven en los países más desarrollados, que son de carácter asimétrico, siguen unas normas y unos parámetros diferentes a los que nosotros seguimos. No son como los parámetros que podemos ver ni las normas que se siguen en el CHOC. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que los edificios que son de carácter asimétrico llegan a sufrir por las masas de los diferentes elementos que los constituyen irregularidades de diferentes tipos, ya sea por peso, por elevación, por discontinuidad, etc. Y ese es el caso en el que nosotros acá en Honduras no podemos ver esa cierta cantidad de edificaciones, ni tampoco se nota que existen empresas que quieren llevar a cabo esos proyectos debido a que se quiere, mejor dicho, garantizar la seguridad de las personas, así, y entonces no se toma ese riesgo, y por eso los edificios aquí en Centroamérica, hasta donde yo sé, son de carácter asimétrico. Esta es una representación de cuál es la diferencia entre un edificio de carácter regular e irregular. También podemos notar qué edificio es simétrico consigo mismo y cuál es asimétrico. Aquí la razón de tomar preocupación es porque en los edificios que tienen del análisis estructural irregular se mira la forma en la cual podría actuar una carga, tanto las cargas vivas como las cargas muertas, las cargas de viento o las cargas de sismo, en el que podrían llegar a sufrir fallas estructurales, y así perjudicando la infraestructura y poniendo en peligro la vida de las personas. Como por ejemplo, podemos decir que si llega una carga de sismo, la energía se puede transmitir a lo largo de cada losa, y debido a que de cada piso al otro, por una diferencia de elevación y una diferencia de longitud, no tiene soportes, por lo cual eso haría que el edificio se cayera más fácilmente. No en cambio a que este es uno simétrico. Podríamos decir que podría ser un hospital o una escuela. Entonces este está simétrico, no en todos sus lados, pero por lo menos no se toman los riesgos de poner en voladizo ningún elemento estructural, ni tampoco
ni tampoco poner sobrepesos en ninguna de las losas. Entonces eso se le considera de carácter regular porque no sufre esas deformaciones tan fáciles como lo hacen este tipo de edificios. A continuación les presentaremos algunos de los tipos de irregularidades existentes. Tenemos irregularidad por rigidez, tenemos irregularidad por masa, o sea peso. También tenemos la irregularidad geométrica vertical, la discontinuidad en un plano vertical de un elemento y la discontinuidad por capacidad, es decir, piso débil. En el primer piso podemos ver el tipo de irregularidad de rigidez, o sea piso suave. Un piso suave es uno en el cual la rigidez lateral es menor al 70% de la rigidez del piso superior o menor que el 90% del promedio para los 3 pisos superiores. En este caso podemos notar que el piso no tiene muros de carga y en la vida real podemos ver ejemplos como es el estacionamiento de la Arache y compañía. A continuación podemos observar el segundo piso, el cual posee una discontinuidad de capacidad, es decir, un piso débil. Un piso débil es uno en el cual la resistencia del piso es menor que el 80% de la resistencia del piso superior. La resistencia del piso es la resistencia total de todos los elementos resistentes al sismo que comparten el cortante de piso en la dirección en consideración. Es decir, un piso con discontinuidad de capacidad son aquellos que son de diferentes largos y altos y que no poseen lo que son elementos estructurales en el centro. A continuación se presenta el tercer piso, el cual posee una irregularidad geométrica vertical. Esta se da cuando la dimensión horizontal del sistema resistente a fuerzas laterales en cualquier piso es más del 130% de la de un piso adyacente. No es necesario considerar apartamentos, miradores de un piso. Aquí hace referencia a la irregularidad geométrica vertical a piezas diferentes de tamaño diferente. Es decir, podemos observar que la transición entre el segundo y el tercer piso hay una diferencia geométrica vertical, ya que un piso es más extendido que el otro y esto es lo que genera la irregularidad. Podemos observar el piso número 4, el cual se obtiene una discontinuidad en el plano de un elemento vertical del sistema resistente, es decir, una desalineación en el plano de los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas laterales mayor que la longitud de esos elementos. Esto quiere decir que se posee una discontinuidad en el plano de un elemento vertical cuando las columnas no están alineadas unas con otras. Podemos observar que las columnas en el piso número 4 no están alineadas con las columnas en el piso número 3. En el siguiente piso podemos también observar una irregularidad geométrica y también la irregularidad de masa. En esta se debe considerar que existe irregularidad cuando la masa efectiva de cualquier piso es más del 150% de la masa efectiva de un piso adyacente. No es necesario considerar un techo que sea más liviano que el piso inferior. Como podemos observar, este tipo de carga o peso que se le pone al piso, diferente a los demás, puede ser, por ejemplo, un tanque o una piscina. Algunos de ejemplos en la vida real podemos observar los condominios 325 en Río de Piedras, San Pedro Sula, y también el Hotel Hyatt en San Pedro Sula y Tegucigalpa, los cuales ambos cuentan con una piscina. Como materiales para realizar esta maqueta utilizamos 2 láminas de Styrofoam, láminas de PVC, reglas, tijeras, cutter, pegamento UHU, alambre de amarre para los castigos y pintura en spray para darle un mejor acabado, y para el tanque de agua unas cápsulas. Como procedimiento para realizar la maqueta, pues lo primero que hicimos fue definir cada una de las irregularidades y también obtener ejemplos para saber cómo las haríamos. Luego de eso ya diseñamos cómo sería la maqueta y cómo iba a ser el orden en que la íbamos a realizar, los pisos y cada uno de esos. Luego de eso obtuvimos los materiales que eran requeridos para realizar la maqueta, y ya teniendo los materiales sacamos la medida de cómo íbamos a hacer cada uno de esos. Sacamos las medidas de las láminas de Styrofoam que servirían de entrepiso y también de las láminas de PVC. Ok, para estas medidas, los primeros 2 pisos son de 48 por 48 centímetros.
Los siguientes dos son de 32 por 32 centímetros y el último es de 16 por 16 centímetros. Cada piso, cada columna es de altura de 10 centímetros y su ancho es de 4 centímetros. La medida del entrepiso es de 2 centímetros cada una. Eso es con respecto a las medidas, ¿verdad? Luego lo que hicimos fue que el muro lo pintamos con pintura aerosol o pintura spray, ¿verdad? Luego eso pegamos y también pintamos las cápsulas que nos servirían para ejemplificar el tanque de agua. También cortamos y creamos cada columna de cada piso, dejando una que fuera hecha con alambre de amarre para que poder apreciar su diseño interno. Y por último pintamos las láminas de Styrofoam que forman estos entrepisos y acomodamos cada una en su lugar, dejándolas sin pegar para que solamente se puedan acomodar una encima de otra y poder apreciar cada piso de la maqueta. Tenemos una tabla de irregularidades dada por el CHOC, o sea, el Código Hondureño de Construcción. De ahí están las irregularidades verticales. Después se plantearon cada una y cómo se pueden representar en cada piso. Se fue tomando como guía la tabla antes mencionada. Primero se realizará cuántos niveles serían los requeridos para poder tener un orden de cada irregularidad y presentarlas de manera clara, ordenadas por nivel, el tipo de irregularidad que se podría observar. Cada nivel está representando una o más irregularidades. En el primer nivel se observa la irregularidad por rigidez. En el segundo nivel está la discontinuidad de discapacidad. En el tercer nivel tenemos el de irregularidad geométrica vertical. En el cuarto nivel vendría siendo la irregularidad de discontinuidad en el plano de un elemento vertical del sistema resistente. Y en el último nivel está incluida la irregularidad geométrica vertical y la irregularidad de masa. En cuanto a la parte de aplicación experimental, sabemos que los edificios y las estructuras deben de construirse bajo normas y parámetros sismorresistentes, es decir, que cada material o elemento utilizado en esta debe de seguir requisitos que sean resistentes a los sismos. Cuando uno hace un estudio o una estructura luego de un sismo, una estructura que siguió los parámetros sismoresistentes, nos damos cuenta que los daños estructurales son mucho menores que aquellas estructuras que no siguieron los requerimientos. Sin embargo, seguir estos parámetros sismoresistentes no nos garantiza que nuestra estructura no vaya a tener una falla total o parcial, sino que simplemente establecen y garantizan la seguridad por la vida de las personas y los bienes que se encuentran dentro de la estructura. En cuanto al diseño, nos dice que la longitud en planta de una edificación influye en la respuesta estructural ante la transmisión de ondas en el terreno producida por el movimiento sísmico. Esto quiere decir que a una mayor longitud de planta, el comportamiento de la estructura va a empeorar, es decir, que a mayor altura de nuestro edificio, el movimiento oscilatorio va a ser mayor, por lo que las fuerzas laterales van a aumentar. Y en el diseño también debe de garantizarse que la edificación sea resistente a los sismos, como lo había dicho anteriormente, y también reducir los daños en lo que son los elementos no estructurales, como ser juntas, escaleras, cielos, para garantizar la seguridad de las personas. Las estructuras que son excesivamente flexibles son más propensas a recibir daños de fuerzas laterales producidas por los movimientos sísmicos. En cuanto a estructura, también tenemos problemas ocasionados por concentraciones de masa en algún nivel del edificio, que esto se da cuando nosotros colocamos piscinas, depósitos, tanques en la parte superior del edificio, así como tenemos el ejemplo aquí en nuestra maqueta, que hay un tanque de almacenamiento de agua en la parte superior, lo que cuando se colocan estos elementos en la parte superior del edificio, esto genera una mayor aceleración sísmica, por lo que podría ocasionar fallas en los elementos estructurales, ya que a este movimiento se le conoce como péndulo invertido, ya que el movimiento oscilatorio va a ser mucho mayor si un elemento estructural o un piso tiene mayor peso o mayor masa que otro que están en la parte inferior.
También en la parte de la estructura tenemos los problemas en cuanto a los elementos estructurales, que son las columnas, ya que las columnas son, como, por así decirlo, las que tienen mayor importancia dentro del edificio, ya que estas distribuyen las cargas a lo largo de todo el edificio, es decir, esta columna distribuye las cargas a lo largo de todo el edificio, y las vigas no. Digamos, si una viga falla, entonces únicamente el fallo se verá en el piso que se encuentra la viga. En cuanto si una columna falla, entonces esa falla se distribuye a lo largo de todo el edificio, lo que podría ocasionar un colapso de toda la estructura. Entonces los ingenieros civiles siempre buscan un sistema que se le conoce como columna fuerte y viga débil. Dentro de lo que son las configuraciones estructurales se encuentran los diseños regulares e irregulares, donde los segundos se dividen en irregulares verticales y en planta, que se mencionaron en el presente informe, que son los irregulares por rigidez, por masa, por geometría vertical, por discontinuidad en el plano de un elemento vertical y discontinuidad de capacidad. Todas estas presentan discontinuidades físicas en el sistema estructural, que carecen de simetría y hacen que las partes del edificio se comporten como apéndice. Y causan que el riesgo se produzca en la ampliación dinámica, fuerzas conocidas como chicoteo, que es el cambio drástico de rigidez en una estructura. Se diseñó una maqueta en la cual se mostraron estas irregulares verticales con la finalidad de realizar una demostración de qué son y cómo estas se representan en un edificio. Por ejemplo, en el primer nivel se presentó una estructura solo con columnas sin muros de carga. En el segundo, de manera demostrativa, se asume que tiene un peso mayor al peso del primer nivel, y estas nos representan una irregularidad de masa. En el tercer nivel, diferente a las demás en cuanto a su geometría. En el siguiente se colocaron columnas desde el primer piso y por último se representó una irregularidad de capacidad, ya que se colocó un tanque en el último.